¿Acaso el destino de una mujer puede quedar sellado por algo que escapa a su control, como la imposibilidad de traer vida al mundo? En las vastas e implacables tierras del viejo oeste, esa era una sentencia, un estigma que marcaba las almas más profundas. Y así fue como Elara, una mujer de fibra y silencios, vio su vida dar un vuelco en un abrir y cerrar de ojos, en una tarde abrasadora donde el sol no daba tregua. Ella vivía en los confines del mundo, donde el polvo danzaba con el viento y las casas de adobe parecían brotar de la misma tierra reseca, cerca de la frontera con México, en los últimos años del siglo XIX. La vida era una batalla diaria. Cada trago de agua y cada migaja de pan eran victorias ganadas a pulso. La pobreza no era una visita, sino una moradora permanente, un peso que se sentía en cada respiración. Elara veía la dureza en los ojos de su padre, curtido por el sol y el trabajo en la tierra infértil. Veía a su madre encorvada por el cansancio, y a sus hermanos con sinusitis, el hambre pintada en sus rostros infantiles. No había espacio para sueños en esa realidad. La supervivencia era el único horizonte, la única promesa en un mundo donde la compasión era un lujo que pocos podían permitirse. Las villas vecinas, pequeños cúmulos de casas y almas secas, seguían reglas ancestrales y crueles. Para una mujer, el mayor honor era casarse y parir, asegurar la continuidad de la familia, fortalecer el clan. La infertilidad, entonces, no era solo un fallo del cuerpo, sino una mancha en el alma, una desgracia que se propagaba como una enfermedad. Y Elara, a pesar de su dulzura y su espíritu servicial, cargaba con ese sino. Antes de sumergirnos a fondo, me encantaría saber desde dónde nos acompañan en esta historia. Es una alegría inmensa saber que mis relatos pueden tocar corazones en tantos rincones diferentes. Dejen su comentario aquí abajo y cuéntenme, ¿qué onda? Ahora, prepárense para conocer la increíble travesía de Elara, quien, con su resiliencia inquebrantable, superó el estigma y el rechazo de su propia gente. Van a aprender cómo la verdadera fuerza de una mujer se revela no en lo que se le impone, sino en lo que es capaz de reinventar, de construir y de amar, incluso cuando el mundo insiste en darle la espalda. ¡Órale, comenzamos! Ese día en particular era diferente. El aire estaba pesado, no solo por el calor opresivo, sino por la expectativa silenciosa que flotaba sobre la pequeña villa. Elara estaba sentada en un tocón de madera, con la piel reseca por el sol, y los ojos anegados de un dolor contenido que no se atrevía a transformarse en lágrimas. Era el día del veredicto, el día en que la comunidad, con su dureza implacable, firmaría su sentencia. Los susurros llegaban como cuchillos afilados. Infértil, estéril, maldición. Las palabras resonaban en su mente una y otra vez. Una sinfonía cruel que la perseguía noche y día. En una tierra donde la prole era todo, ser infértil era peor que cualquier enfermedad. Era ser inútil, un peso muerto. Elara había intentado por años ignorar esas voces, pero el peso de ellas era abrumador. Su esposo, un hombre bueno, pero débil ante la presión, no la abandonó por voluntad propia. Fue forzado. Su familia, los ancianos, el pueblo entero exigía un heredero, una continuación para la sangre, para las tierras. Y como ella no podía darlo, era necesario descartarla, como si fuera un objeto sin valor. Sería devuelta a su familia de origen, que la recibiría con la misma mirada de vergüenza y pena. No hubo despedidas ni abrazos, solo la certeza fría de que ya no había lugar para ella allí. Elara, que siempre buscó su valor en la faena, en la ayuda a los vecinos, en la dulzura de su espíritu, vio todo desmoronarse ante una única palabra: infértil. La dignidad que había cultivado con tanto sacrificio parecía desvanecerse como arena entre los dedos, arrastrada por el viento seco del desierto.
El sol de la tarde castigaba, transformando el modesto equipaje de Elara, un saco de lona con algunas pertenencias y la ropa que llevaba puesta, en una carga aún más pesada. No tenía a dónde ir, excepto a lo que quedaba de su familia, que la recibiría más por obligación que por afecto. La imagen de la casa de adobe, ahora tan distante, se deshacía en sus recuerdos, llevándose consigo los pocos vestigios de un hogar que nunca fue suyo por completo. A cada paso en la tierra agrietada, la arena fina se levantaba y se adhería a sus sandalias gastadas. El horizonte temblaba, bajo el calor, y Elara sentía la garganta seca, no solo por la falta de agua, sino por un dolor que parecía anidarse en su pecho, oprimiéndole la respiración. Era un dolor de abandono, de desvalor, de una vida que parecía no tener sentido. De repente, un bulto apareció en la línea del horizonte, inicialmente una mancha indistinta, que poco a poco tomaba forma. Un jinete. El corazón de Elara dio un vuelco. En esas tierras, un hombre solitario a caballo podía ser un presagio de peligro, un bandido o algo aún más temible. Su cuerpo se tensó, los músculos rígidos, listos para la huida, para la lucha, para lo que viniera. El jinete se acercaba, y con él la silueta inconfundible de un guerrero apache. El pánico heló sus venas. Había oído historias, cuentos de horror sobre los indios, sobre sus incursiones, su crueldad. Aquellos eran los salvajes, los enemigos. Elara, que ya se sentía desamparada, ahora se enfrentaba a lo que parecía ser el fin. Era alto e imponente, con la piel curtida por el sol y los ojos penetrantes que parecían leer el alma. Sus atuendos de cuero y plumas, la lanza en la mano, su porte altivo, todo gritaba peligro. Elara, acorralada, sintió un nudo en la garganta, mezcla de miedo y una extraña fascinación. Nunca había visto a un hombre como aquel tan de cerca. El apache detuvo su caballo a pocos metros de ella, observándola en silencio. Ningún movimiento brusco, ninguna amenaza aparente, solo una mirada fija e inescrutable. Elara esperó, temblando, el sudor escurriendo por su frente, mezclándose con el polvo. El tiempo se arrastró, pesado como las piedras del desierto. Entonces hizo un gesto con la mano, un movimiento lento y calculado que Elara no pudo descifrar. ¿Era una invitación? ¿Una orden? El miedo la paralizaba. Ella no entendía su lengua, y él, probablemente, no entendía la de ella. Allí, bajo el sol implacable, dos culturas se encontraban, marcadas por la desconfianza y la ignorancia mutua. Ella, una mujer marcada por el rechazo de su pueblo. Él, un guerrero de un pueblo temido y mal comprendido. Un encuentro improbable, en medio de la nada, que desafiaba toda lógica. Elara se preguntaba si aquel hombre era su perdición final, el golpe definitivo que la vida le reservaba. O sería, tal vez, un giro, un camino que jamás podría imaginar. Aún así, en lo profundo de su alma exhausta, un pequeño hilo de curiosidad se encendió. ¿Qué quería? ¿Por qué la observaba de esa manera, sin hostilidad, sin la furia que ella esperaba? La incertidumbre era palpable, un velo entre ellos que el viento parecía querer levantar, revelando un secreto. Elara levantó los ojos, enfrentándolo de nuevo. Ya no había lágrimas, solo sequedad. Ya lo había perdido todo. ¿Qué más podría quitarle? Una chispa de desafío brilló en su mirada, un resquicio de dignidad que el rechazo no logró apagar por completo. El apache, por su parte, seguía impasible, observando cada mínimo movimiento de ella. El silencio fue el único testigo de aquel encuentro inusual. Elara, exhausta y al borde de la desesperación, vio al apache bajar del caballo con movimientos precisos y sin prisa. No sacó ninguna arma, no hizo un gesto hostil. Simplemente señaló el sol que empezaba a ponerse en el horizonte.
tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Era una señal, una advertencia muda. La noche se acercaba, y con ella, el frío cortante del desierto. Volvió a gesticular, esta vez señalando su propio caballo, y luego a ella. El ara dudó. La paz. Desconfianza era un instinto arraigado, la lección más valiosa que la vida en el viejo oeste le había enseñado. Pero el cansancio era mayor que el miedo, y la perspectiva de pasar la noche sola en aquella vasta e inhóspita extensión era aún más aterradora que la presencia de aquel extraño. Con un suspiro que parecía cargar el peso de toda su vida, el ara se acercó al caballo. El animal era robusto, de pelaje oscuro, y la miraba con la misma curiosidad tranquila de su dueño. El apache la ayudó a montar, ofreciéndole la mano con una firmeza que no parecía agresiva. Por primera vez en mucho tiempo, el ara sintió un toque que no llevaba juicio. Caballaron en silencio, bajo el cielo que oscurecía, salpicado por las primeras estrellas. El apache guiaba el caballo con una maestría impresionante, como si formara parte del paisaje. El ara observaba las sombras que se alargaban, las formaciones rocosas que se transformaban en monstruos a la luz de la luna naciente. El viento nocturno traía el olor a tierra mojada y alguna hierba salvaje. La jornada parecía interminable. El ara sentía que le dolían los huesos. El cuerpo se quejaba de la tensión y el desgaste emocional. Pero había algo en la presencia de aquel guerrero, en su calma inquebrantable, que le impedía sucumbir. Él no hablaba, pero su presencia era una promesa tácita de protección, un refugio inesperado en medio del caos. Finalmente, divisaron una pequeña hoguera parpadeando a la distancia. Era un campamento simple, escondido entre algunas rocas y arbustos secos. Cuando se acercaron, el ara vio otras siluetas, apaches, reunidos alrededor del fuego. El corazón volvió a acelerarse, el miedo se reavivó. Era una extraña, una blanca, en un territorio indígena. El guerrero desmontó y la ayudó a bajar. Las miradas se volvieron hacia ella curiosas, algunas cautelosas, pero ninguna abiertamente hostil. Una mujer anciana, con el rostro marcado por las arrugas y los cabellos grises, se acercó. Traía en las manos un recipiente con algo humeante, y sus ojos, a pesar de ser profundos, irradiaban una calma serena. El apache intercambió algunas palabras con la anciana en su lengua, y el ara percibió que hablaban de ella. Se sintió expuesta, pero también, por primera vez en días, observada con una humanidad que su propio pueblo le había negado. La anciana ofreció el recipiente, y el olor a caldo caliente y hierbas invadió las fosas nasales de el ara, despertando un hambre que ni siquiera sabía que tenía. Comió en silencio, observando al pueblo apache alrededor de la hoguera. Había niños jugando, hombres reparando armas, mujeres tejiendo, una escena de vida, de comunidad, tan diferente de la frialdad que ella conoció. A pesar de la situación inusual, el ara sintió un calor extenderse por dentro, no solo por el caldo, sino por la sensación de estar en un lugar donde, por el momento, no era juzgada. El apache, que la había traído hasta allí, se sentó a una distancia respetuosa, observándola. Había algo en su mirada que no era de pena ni de desprecio, era algo más profundo, tal vez una comprensión silenciosa, un reconocimiento de un dolor que él, de alguna manera, parecía entender. En ese momento, el ara comenzó a cuestionar todo lo que le habían enseñado sobre los salvajes. Los días pasaron y el ara empezó a adaptarse a la vida en el campamento apache. No fue fácil. El choque cultural era inmenso. Las lenguas eran barreras y las costumbres, tan diferentes de las suyas, exigían una observación constante. Aprendió a moler granos, a preparar pieles, a recolectar hierbas. Pequeñas tareas, pero que la mantenían ocupada y la hacían sentirse útil,
algo que había perdido en su antigua vida. El guerrero apache, cuyo nombre supo que era Kian, mantenía una distancia respetuosa, pero siempre estaba cerca, observando. Le enseñaba con gestos pacientes, mostrando cómo hacer un nudo, cómo identificar una huella en la arena, cómo protegerse del sol. No había ni una pizca de juicio en sus ojos, solo una quietud que la hacía sentir segura de una manera que nunca había experimentado. Kian era un hombre de pocas palabras, pero su presencia era elocuente. No la veía como la infértil rechazada. El ara lo percibía en los pequeños gestos, en el cuenco de agua que dejaba cerca de su estera al amanecer, en el pedazo de carne que separaba para ella en las comidas comunitarias, en el asentimiento de cabeza de aprobación cuando realizaba una tarea correctamente. Era un reconocimiento silencioso de su humanidad. Comenzó a aprender algunas palabras de la lengua apache, sonidos guturales y llenos de significado. Con cada nueva palabra, una pequeña puerta se abría, permitiéndole entender un poco más de aquel mundo, y tal vez hacerse entender. Los niños del campamento, curiosos y sin los prejuicios de los adultos, fueron los primeros en acercarse, ofreciéndole juegos simples y sonrisas sinceras. La anciana, la misma que la había acogido la primera noche, era una figura central en el campamento. La llamaban Madre de la Tierra. Tenía una mirada sabia y acogedora, y pasaba horas enseñándole a El Ara sobre las plantas medicinales del desierto, sobre los ciclos de la luna, sobre la conexión con la naturaleza. Con ella, El Ara aprendió que la vida brotaba de muchas formas, no solo del vientre de una mujer. El Ara se sentía, por primera vez en mucho tiempo, libre. Libre de las expectativas sofocantes de su antigua comunidad, libre de las miradas de pena y de la palabra infértil que la perseguía. Aquí era solo El Ara, la mujer que Kian había encontrado, la mujer que aprendía a vivir como los apaches, la mujer que lentamente empezaba a redescubrirse. Cierta tarde, mientras ayudaba a la anciana a recolectar hierbas, El Ara preguntó, con las pocas palabras que sabía, ¿por qué él me trajo? ¿Por qué ustedes me aceptaron? La Madre de la Tierra sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro arrugado, y señaló el pecho de El Ara, luego el suyo, y finalmente el vasto cielo. «Kian vio tu alma, niña», dijo la anciana en un español áspero pero comprensible. «Él vio la fuerza que muchos ciegos no ven. Vio la bondad en tu corazón. Nosotros no juzgamos el cuerpo, sino el espíritu. Y aquí, la tierra no niega la vida a quien la respeta». Las palabras de la anciana fueron como un bálsamo para el alma herida de El Ara. Poco a poco, El Ara percibió que la fertilidad para los apaches no se resumía solo a tener hijos de sangre. Significaba nutrir, cuidar, proteger, contribuir a la tribu de todas las formas. Imposibles. Madres no eran solo las que parían, sino las que amaban, las que enseñaban, las que curaban. Kian, el guerrero silencioso, había visto en ella algo que su propio pueblo no pudo ver. La había rescatado no por piedad, sino por un reconocimiento de su valor intrínseco, y, día tras día, El Ara sentía la semilla de un nuevo propósito germinar dentro de sí, más fuerte y más significativa que cualquier descendencia biológica. Poco a poco, el campamento apache se convirtió en más que un refugio para El Ara. Se volvió su hogar. Ya no era la extraña, la forastera que vagaba sin rumbo. Era la mujer que aprendía las canciones de la tribu, que compartía las alegrías y las tristezas, que ofrecía sus brazos fuertes para ayudar donde fuera necesario. Los niños la seguían, curiosos por sus historias y por su manera mansa de ser. Kian, el guerrero que la había rescatado, seguía siendo una figura enigmática, pero su presencia era un pilar. La entrenaba en el uso del arco y flecha,
enseñándole a tener puntería y paciencia, cualidades esenciales para la supervivencia. El ara, que nunca había sostenido un arma, descubrió una destreza inesperada y en cada acierto sentía una punzada de orgullo brotar en su pecho. Pasaban horas en la inmensidad del desierto, Kian enseñándole a leer las señales de la naturaleza, el vuelo de un pájaro, la dirección del viento, la textura de la arena. El ara, a su vez, compartía conocimientos sobre plantas comestibles que conocía de su antigua vida, o sobre cómo tejer cestas más resistentes. Era un intercambio silencioso, un aprendizaje mutuo que trascendía las barreras del lenguaje. Lo que se desarrolló entre ellos no era un romance al estilo que el ara conocía, sino algo más profundo. Era una sociedad, una amistad forjada en la supervivencia y el respeto. Kian no la veía como esposa, ni como madre de sus futuros hijos. Él la veía como una compañera de viaje, un alma resiliente que merecía un lugar en el mundo. Cierta noche, bajo un cielo cuajado de estrellas, el ara se sentó junto a Kian, observando el fuego crepitar. Se atrevió a decir algunas palabras en su idioma, preguntándole sobre su familia. Kian, por primera vez, se abrió un poco más. Le contó sobre una plaga que se había llevado a sus padres y hermanos hacía años, dejándolo solo. «Familia es más que sangre», dijo Kian, en un español rudo, pero comprensible, señalando a la gente alrededor de la hoguera. «Familia es quien te acepta, quien te protege, quien te enseña a vivir». Sus palabras resonaron en el alma de el ara, haciendo eco de lo que la Madre de la Tierra ya le había dicho. El giro no llegó como un relámpago, sino como el amanecer en el desierto, gradual, inevitable y glorioso. El ara se dio cuenta de que su fertilidad no estaba en su vientre, sino en sus manos, en su mente, en su espíritu. Curaba, enseñaba, organizaba e inspiraba. Estaba generando vida de una manera diferente, y el pueblo apache la veía por eso. La Madre de la Tierra, observando el talento de el ara con las hierbas y su paciencia con los niños enfermos, comenzó a enseñarle los secretos de la curación apache. El ara se sumergió en este aprendizaje con fervor. Sus manos, antes marcadas solo por el trabajo, ahora se volvían hábiles en moler, mezclar y aplicar emplastos, aliviando dolores y curando heridas. Ya no era la infértil rechazada, sino la curandera blanca, un título de respeto y cariño que los apaches le confirieron. Su presencia traía esperanza y su gentileza, consuelo. Las madres de la tribu le confiaban a sus hijos, no por la promesa de descendencia, sino por la certeza de cuidado y amor. Ese fue su giro. El ara no necesitaba generar vida en el sentido biológico para ser valiosa. Estaba generando salud, bienestar, conocimiento y, sobre todo, amor en una comunidad que la acogió sin exigir nada a cambio, excepto su esencia. Su legado se construía en cada vida que tocaba, en cada sonrisa de un niño curado, en cada mirada de gratitud de los mayores. El tiempo para el ara adquirió un nuevo significado. Ya no era un conteo de días vacíos y sin propósito, sino una sucesión de amaneceres donde cada rayo de sol traía nuevas lecciones y la oportunidad de tocar vidas. La vida en el campamento apache era cíclica, conectada a los ritmos de la naturaleza, y el ara se sentía, por primera vez, en armonía con algo más grande que ella misma. Su viaje como curandera blanca florecía. Con la Madre de la Tierra aprendió a distinguir venenos de remedios, a calmar fiebres con compresas de hierbas y a cuidar heridas con pomadas hechas de grasa animal y plantas trituradas. Sus manos, antes tan inciertas sobre el futuro, ahora eran guiadas por un conocimiento ancestral, convirtiéndose en instrumentos de curación y esperanza. La gratitud de los apaches era un bálsamo para su alma.
las miradas de confianza que recibía de las madres al entregarle a sus hijos enfermos, el suspiro de alivio de los guerreros heridos después de sus cuidados, y el brillo en los ojos de los mayores cuando compartía algún remedio eficaz. Todo eso era la mayor recompensa, la prueba de que su valor no dependía de lazos de sangre, sino de la fuerza de su espíritu. Kian, el guerrero que la había rescatado, observaba todo con una quietud orgullosa. Sabía que había tomado la decisión correcta al salvarla, no por piedad, sino por haber visto la luz en su alma. Aunque no expresaba sus sentimientos con palabras, sus gestos eran claros. Confiaba en ella, la respetaba y la veía como parte esencial de su pueblo. La relación entre Elara y Kian se profundizó en una capa de respeto y lealtad mutuos. Eran pilares el uno para el otro, cada uno con su fuerza, pero unidos por un propósito común de bienestar para la tribu. No había necesidad de etiquetas o de grandes demostraciones. La conexión entre ellos se sentía en el silencio, en la comprensión tácita, en la confianza inquebrantable. Recordaba la vergüenza, el abandono, aquel día en que fue desechada. Ahora, ese pasado parecía distante, una sombra débil de una pesadilla. Elara ya no era la mujer infértil para los apaches. Ella era la que fertilizaba la salud, la que nutría la esperanza, la que plantaba semillas de bienestar en cada vida que tocaba. Su voz, antes inaudible, ahora era escuchada. Sus consejos eran buscados, sus opiniones valoradas, no solo en la curación, sino también en la organización del campamento, en la preparación para las estaciones. Elara se convirtió en una figura de liderazgo discreta, pero influyente, una matriarca en ascenso en una cultura que sabía reconocer el valor en sus muchas formas. Aprendió a cazar pequeñas presas, a preparar trampas y a defenderse. Kian le enseñaba sobre las tradiciones guerreras, sobre la importancia del honor y la valentía. Elara absorbía todo, adaptándose con una naturalidad que se sorprendía a sí misma. Era como si, en el fondo, siempre hubiera pertenecido a ese lugar, a esas personas. La vida en el desierto, que antes era un castigo, se convirtió en su maestra. La aridez del terreno, la inmensidad del cielo, la dureza del clima, todo la moldeaba, haciéndola más fuerte, más perspicaz. Veía la belleza donde antes solo veía desolación, y la vida donde otros veían solo la muerte. La verdadera transformación de Elara no fue un evento milagroso, sino un proceso de redescubrimiento. El rechazo de su pueblo la empujó a un camino donde encontró no solo supervivencia, sino un propósito más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Era la prueba viviente de que la fertilidad de un ser humano va mucho más allá del cuerpo, residiendo en el alma y en la capacidad de amar y servir. El campamento Apache para Elara no era solo un conjunto de tiendas y personas, sino un universo de dignidad. Allí fue testigo de la fuerza de un pueblo que, aún viviendo al margen de la sociedad blanca, mantenía sus valores y su honor intactos. La injusticia que ella sufrió en su antigua vida encontraba eco en la injusticia que los apaches enfrentaban, y esa comprensión silenciosa unió aún más su corazón al de ellos. Cierto día, la noticia corrió por el campamento como un rayo. Un grupo de cazadores blancos había invadido las tierras sagradas de la tribu, irrespetando los acuerdos y amenazando la paz. La tensión era palpable. Los guerreros se preparaban, y las mujeres y los niños se recogían, sabiendo que un enfrentamiento era inminente. Elara sintió el miedo apretarle el pecho, un miedo que hacía mucho no sentía. Pero no era por ella misma, era por su nueva familia, por los rostros que la habían acogido, por los niños que la llamaban curandera. Ella no era una guerrera, pero sabía que tenía un papel que cumplir, una forma de contribuir a la protección de su pueblo.
Se unió a la Madre de la Tierra y a las otras mujeres en la preparación de emplastos y pociones, sabiendo que, si había combate, llegarían heridos. Sus manos trabajaban con rapidez y precisión, una calma fría apoderándose de su cuerpo. El aprendizaje de la curación ya no era solo una habilidad, sino una responsabilidad, un deber para con aquellos que la aceptaron. Kian lideraba a los guerreros con una seriedad solemne. Antes de partir, sus ojos encontraron los de Elara. No hubo palabras, solo una mirada de reconocimiento, de confianza mutua. En ese instante, Elara supo que él no la veía como la mujer frágil que había encontrado al borde del camino, sino como una fuerza, un pilar de apoyo en tiempos inciertos. Las horas se arrastraron, tensas y llenas de aprehensión. El campamento estaba en silencio, solo el sonido del viento y los murmullos de las oraciones resonaban. Elara esperaba, con el corazón encogido, lista para lo que viniera. No tenía un hijo de su vientre que proteger, pero tenía una tribu entera, una familia de corazón. Cuando los primeros guerreros heridos comenzaron a regresar, Elara estaba lista. Sus manos firmes lidiaron con cortes profundos, quemaduras y huesos rotos. Aplicó sus conocimientos con la sabiduría de la Madre de la Tierra, mezclando hierbas, limpiando heridas y ofreciendo palabras de consuelo en su lengua natal y en las pocas palabras apaches que sabía. Vio el dolor en los ojos de cada guerrero, pero también la gratitud. No importaba que fuera blanca, que no tuviera la misma sangre. En ese momento de necesidad era la curandera, la mujer que traía alivio, la esperanza de vida. El giro se había completado. Su infertilidad se había transformado en la más profunda de las fertilidades, la de nutrir la vida de una comunidad. El enfrentamiento terminó con pérdidas, como siempre ocurre en la guerra, pero también con el honor preservado. La tribu apache resistió. Elara, exhausta, pero con el alma llena, vio el amanecer teñir el desierto. Ya no era la rechazada, la inútil. Era una protectora, una curandera, una madre de almas, y su legado florecía en aquellos a quienes ayudaba a mantenerse vivos. La historia de Elara es la prueba de que el verdadero valor de una persona no reside en lo que se le impone, sino en lo que es capaz de construir con su propia fuerza, con su propio corazón. Su viaje de superación en las tierras áridas del Viejo Oeste se convirtió en un himno a la dignidad y a la capacidad humana de florecer incluso en las condiciones más adversas. La verdadera valentía, el legado de Elara en el Viejo Oeste. Ahora que conoces esta historia del Viejo Oeste, recuerda, la verdadera valentía no proviene de la fuerza bruta, sino de la voluntad inquebrantable de seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. El rechazo de Elara se convirtió en el camino hacia su verdadera misión, mostrando que el valor de una persona reside en su capacidad de amar y servir, no en las expectativas de los demás. ¿Y tú? ¿Alguna vez has enfrentado alguna injusticia o desafío difícil en tu vida que te obligó a encontrar una nueva fuerza? ¿Cómo te mantuviste firme y superaste los obstáculos? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otras personas. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias del lejano oeste que tocan el corazón y rescatan valores que nunca deberían olvidarse. Ahora haz clic en el video que aparece en pantalla y conoce otra historia de honor, valentía y redención en las tierras del Viejo Oeste. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que la bravura y la dignidad del lejano oeste te inspiren todos los días. Hasta el próximo video.